Buenos días a todas y a todos. Vamos a ver una clase sobre movimientos sociales en Latinoamérica. Vamos a compartir pantalla y vamos a usar tres textos. El primero de Maristeles Vampa, que nos va a ayudar a ver, digamos, la emergencia de los movimientos sociales en la etapa ya en el siglo XXI, desde un punto de vista social o sociopolítico, en el marco de los nuevos escenarios que se le plantean a Latinoamérica. El segundo texto que vamos a ver es el de Emir Sader, Refundar el Estado, o también publicado en el libro El Nuevo Topo, la parte que profundiza sobre las estrategias de la izquierda en Latinoamérica. Y por último, vamos a ver a través de Ana Natalucci el texto Movilización e Institucionalización, que nos permite ver el caso argentino, lo que sería, digamos, la dialéctica instituyente-destituyente, característica de la última de las estrategias de la izquierda en Latinoamérica, que nos plantea Emir Sader. Bueno, Maristeles Vampa nos plantea el escenario latinoamericano como parte de un cambio de época. Esa nueva época, caracterizada por la resistencia al neoliberalismo, más allá digamos, la temprana reacción venezolana al modelo neoliberal, expresada por el acuerdo de punto fijo que se da en el año 89, el Caracazo. Vampa nos plantea que este inicio de resistencia se toma como un primer evento la revuelta zapatista de 1994, como el primer gran hito de impugnación de la globalización neoliberal, y que, bueno, a partir de ese hecho se van sucediendo distintos hechos que constituyen lo que se llama en la teoría de acción colectiva un ciclo de acción colectiva, ¿no? Que después lo vamos a profundizar con la perspectiva de Sidney Tarrow y la teoría de acción colectiva y movimientos sociales. Bueno, la idea de ciclo que ella retoma tiene que ver con, bueno, un planteo de la emergencia de un determinado problema, de instalación en la agenda pública y una resolución o agravamiento, digamos, de ese problema, y ahí cumple la idea de ciclo, ahí cumple la circularidad. Este ciclo va en aumento, y bueno, igual que lo caracteriza Sader, y también inclusive lo destaca Natalucci, este nuevo ciclo, a diferencia de ciclos anteriores, se va a caracterizar por una oscilación, dice Vampa, entre lo instituyente y lo destituyente. Bueno, después tenemos, Vampa destaca lo que fue la Guerra del Agua en el 2000 en Bolivia, ¿no? La guerra de los movimientos sociales contra la privatización de los elementos y los bienes comunes, ¿no? Como el agua, ¿no? Pero en general, digamos que vamos a ir viendo que en este ciclo se pone en cuestión las cuestiones centrales de tierra, agua, aire, alimento, o sea, lo que son los bienes comunes, porque este nuevo ciclo de explotación neoliberal ya profundiza tanto la explotación, que pasa de una idea de lucha entre capital-trabajo a la emergencia de una nueva contradicción que es denominada capital-vida. Por eso aparece como en el centro de las disputas los bienes comunes.
¿no? Que son los que garantizan los niveles más básicos de sobrevivencia. Bueno, en estos reclamos sobre los bienes comunes también son, digamos, alternados con luchas de tipo política, de la cuestión de la autonomía, de los pueblos indígenas. Como sabemos, lo que para el capitalismo, la fase anterior del capitalismo, eran, por ejemplo, territorios sin valor, en los cuales se había desplazado a la población originaria, sobreviviente de la toma de los territorios en América. Ahora esos espacios vuelven a tener valor para el capitalismo, por lo tanto hay un nuevo desplazamiento, y esto explica cómo resurge la resistencia indígena, ¿no? El indigenismo, y se plantea la autonomía indígena como un modelo de reacción contra ese sincretismo aculturizador que ha tenido el Estado, principalmente capitalista, muchas veces conducido inclusive por fracciones populares o nacional populares. Por lo tanto, el indigenismo también pone en tensión a la tradición nacional popular desde su autonomía, porque le imputa esa pretensión homogeneizadora que termina sometiendo y destruyendo la capacidad de resistencia contra el capitalismo, que de alguna forma la tradición nacional popular no ha tenido, digamos, la fuerza para convertirse en una fuerza anticapitalista, que es lo que hoy está disputándole o planteándole el indigenismo. Y en ese sentido se contribuye, digamos, a pensar otras formas de pensar la política, otras formas de pensar lo social. Bueno, Svampa sintetiza un poco los nuevos movimientos sociales como una gama que va desde los movimientos indígenas y campesinos, los urbanos territoriales, los movimientos socioambientales, los colectivos LGTB, movimientos culturales, movimientos por la tierra y el territorio. Todos estos movimientos podemos decir que tienen un discurso crítico, según Svampa, porque bueno, critican, digamos, a la dominación, a la transnacionalización de los capitales que generó la globalización, y a la disolución de las fronteras políticas, económicas y jurídicas que llevó adelante al antagonizar con los estados nacionales y con las naciones en términos culturales. Aparece un rechazo fuerte a la mercantilización, y esto viene muy fuerte, digamos, del lado del comunitarismo de base indígena, pero también de base, digamos, también presente en las áreas metropolitanas a través de las migraciones, donde se da también fenómenos de comunidad barrial, podríamos decir, y por lo tanto, digamos que son base de movimientos muy amplios de economía social, solidaria y popular, donde ese componente comunitarista de reciprocidad, de solidaridad, no solo se da en el ámbito rural y tradicional, digamos, sino también en las áreas metropolitanas, lo cual también genera ciertas posibilidades de articulación entre lo rural y urbano.
Bueno, por último, este discurso revaloriza la defensa de los derechos culturales y territoriales, ¿no? Esto es parte de esa reacción a la capacidad homogeneizadora o la pretensión homogeneizadora desde lo cultural, diría Boaventura Santos, del capitalismo, ¿no? O sea, la idea de construir una cultura nacional es también que el Estado capitalista lo hace en detrimento de las naciones originarias. Esto también está cuestionado, esto también está imputado porque radica en esa valoración de la cultura, de los valores culturales, la capacidad también de resistir esta nueva ola de capitalismo neoliberal. Y acá va a aparecer una fuerte tensión entre distintas miradas indigenistas y las miradas nacional populares, que son más de tipo criollo, de tipo mestizo, por lo tanto, que en alguna medida incorporan esa deculturación, esa pérdida de cierto bagaje originario que le permitiría, digamos, posicionarse con mayor radicalidad para resistir la fase actual del capitalismo. Bueno, un concepto que está en el centro de la discusión y en el centro de la impugnación es la idea misma de desarrollo. O sea, el capitalismo en su fase globalizada, financierizada, y ha desarrollado un perfil de consumo que no tiene ningún tipo de sostenibilidad ambiental e inclusive cultural. Por lo tanto, el cuestionamiento no es solamente, digamos, en términos materiales, por su capacidad destructiva en términos ambientales, sino también de tipo simbólico, por su necesidad de destrucción cultural, de patrones culturales alternativos. Por lo tanto, la tensión en el campo cultural está en aumento. Los movimientos plantean desmercantilizar los bienes comunes, o sea, volver, digamos, a un esquema de soberanía de las naciones sobre sus bienes, sobre la tierra, sobre el agua, sobre el alimento. Esto posiciona en forma distinta a los pueblos en el espacio, por lo tanto se va a hablar de una nueva territorialidad, o sea, resignificar relaciones con ese espacio, valorarlo de forma diferente, ¿no? Cuestionando, por ejemplo, la Revolución Verde, cuestionando, digamos, todas las formas de producción extensiva a base de agroquímicos que, digamos, eliminan la biodiversidad, tanto para la producción de pasta de celulosa a través de la madera, como de los granos y las oleaginosas, como también de la megaminería. Hay un cuestionamiento a las concepciones más excluyentes de tipo desarrollista que han sostenido, quizá por mera sobrevivencia, la última ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica, ¿no? Esto es una tensión muy fuerte, inclusive en el mismo kirchnerismo en Argentina, entre, digamos, debates sobre los modelos de desarrollo, tanto para correr la frontera de
la soja para propiciar la agroecología, como para plantear, digamos, las granjas de producción de cerdos que nos propone China. Entonces esto es un debate muy fuerte y que dentro del proyecto neoliberal y transnacionalizado y financiarizado de tipo de desposesión, hay también variantes ecoeficientistas que proponen, digamos, seguir con lo mismo, pero resarcir parte del daño, y esto también de alguna forma alimenta la discusión y complejiza la discusión. Bueno, Svampa nos va a plantear que hay algunos aspectos de los movimientos sociales que tienen ciertas potencialidades, y acá es donde considero que esto tiene implicancias para la intervención social, implicancias para la política social, porque son los costados, digamos, que pueden interesarnos para ver cómo se articula, por ejemplo, estos movimientos sociales entre sí para generar, por ejemplo, una fuerza social que pueda instalar temas en la agenda, digamos, más allá de la agenda formateada por los poderes reales, ¿no? Que ha, digamos, mantenido el statu quo, cómo estos movimientos sociales alteran ese statu quo planteando nuevos problemas y nuevos desafíos a la política social. Ella va a plantear que una cuestión central es el tema de la articulación. O sea, la articulación entre movimientos lo que hace es, en términos de Santos, sería pasar de los micromovimientos sociales a los macromovimientos sociales. O sea, una serie de emergencias microsociales pueden, digamos, superar ese nivel de base, ese nivel, digamos, de proximidad para enlazarse en redes y conformar grandes fuerzas sociopolíticas con capacidad de instalar una agenda social, de instalar una serie de problemas que la política social tenga que desarrollar. Entonces, esa articulación de alguna forma está muy relacionada con ejes de los movimientos sociales que tienen como, por ejemplo, la autonomía, el antagonismo, la subalternidad. O sea, cómo cada una de esas fuerzas maneja o concibe, digamos, por ejemplo, el valor de sus convicciones, de su patrimonio cultural, de sus representaciones, de sus costumbres, de su bagaje, de su acervo cultural, que define de alguna forma la importancia de su autonomía. Por otro lado, el antagonismo, o sea, cómo construye la escena de enfrentamiento entre, digamos, nosotros y los otros, ¿no? O sea, qué nivel de alteridad, qué nivel, cómo formatea esa pelea, ¿no? A quién pone enfrente y a quién pone de aliados, ¿no? Y la subalternidad en términos de hasta dónde se somete, ¿no? Como clase subalterna, como clase oprimida, como clase explotada, o de alguna forma cuestiona ese lugar. Entonces, bueno, estos van a ser los elementos centrales que van a permitir o obstaculizar la articulación. Por lo tanto, esa articulación va a permitir ciertos vínculos que van a ir entretejiendo distintas tradiciones político-ideológicas, como por ejemplo la Nacional Popular, que es una de las más importantes que trabajamos en otra clase. Por lo tanto, ella nos va a hablar
de matrices sociopolíticas, ¿no? Como formas, de alguna forma, que se repiten, y que de alguna forma van generando nuevos productos con el tiempo, ¿no? De ahí la idea de matriz, o sea, no es algo dado, no es algo de un momento, sino es una forma o un modo de desarrollar su teoría y su práctica, su teoría social, su práctica social, su teoría política y su práctica política. En términos de pensar, digamos, el poder y el cambio social, ¿no? Entonces ahí ella va a visualizar 4 matrices principales, ¿no? La indígena comunitaria, la nacional popular, la izquierda clásico tradicional y la nueva narrativa autonomista, o también llamada por otros autores la nueva izquierda, o la gramática autonomista se le va a plantear Natalucci. Para comenzar, la matriz indigenista es una... apela a una memoria larga, va a decir Svampa, en el sentido de recuperar un bagaje cultural más o menos transmitido, digamos, más o menos oralmente, digamos, y que por distintos pueblos que según las regiones, los países, es más consistente o más débil. ¿En qué consiste ese bagaje, ese acervo? Bueno, tiene una clara idea de resistir la invasión, ¿no? La invasión de 500 años. Es comunitarista en el sentido de plantear la primacía de los derechos colectivos y el poder comunal por sobre la idea de individuo que traen más los europeos, ¿no? Y plantea una política a partir de, digamos, construir de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, donde la autonomía tiene un lugar central, en el sentido de que haya una posibilidad de autodeterminación. Por lo tanto, el proyecto, de alguna forma, se construye, el proyecto político se construye desde abajo hacia arriba, ¿no? Respetando las identidades y la voluntad de volver a recuperar, digamos, el acervo y las formas culturales previas a la colonización. Esta, digamos, podríamos decir que la matriz indigenista, en alguna medida, es bastante reactiva de alguna forma y va a ser bastante sociocéntrica, ¿no? En el sentido de plantear una diferencia fuerte con lo que viene de afuera, ¿no? Con lo nuevo. Bueno, la matriz nacional popular, que en otra clase la vimos a través de Argumedo, se inserta para Svampa en la memoria mediana, y para ella, a diferencia de Argumedo, comienza en el siglo XX, en la década del 30, 40 y 50. Los ejes que la articulan tienen que ver con la afirmación de la nación, el Estado redistributivo y conciliador, el liderazgo carismático y las masas organizadas. O sea, cuando hablamos de nación, estamos hablando de cultura nacional,
en el sentido de la cultura que puede construir un Estado nacional, ¿no? Por ejemplo, la cultura argentina como cierto, digamos, proyecto cultural de mestizaje, ¿no? De recuperación de algunas tradiciones originarias, pero digamos que en la perspectiva de Svampa, digamos, es una perspectiva que está muy ligada a la cuestión estadocéntrica. Ella destaca las tensiones dentro de esta matriz y que de alguna forma oscilan entre una idea nacionalista revolucionaria, donde el pueblo tiene un lugar importante junto a su líder, y otro polo en lo cual de alguna forma esta matriz oscilaría, donde el eje estaría más centrado en el Estado. ¿No? Y esto responde un poco también a la historia real que han descrito los gobiernos nacional populares, ¿no? Esta oscilación entre un momento más centrado en el pueblo y otro momento más centrado en el Estado, ¿no? Podríamos decir, en el caso de Argentina, para dar un ejemplo, el momento plebeyo sería el 17 de octubre del 45 y el momento estatal sería la sanción de la Constitución del 49, por ejemplo. Entonces, en esa dialéctica oscila para Svampa la dinámica de la matriz nacional popular. Es interesante esa dialéctica porque no desapareció en el caso del peronismo clásico. Esa dialéctica estaba representada por ejemplo, por Evita, en el sentido de cuando ella planteaba que la salud debía estar conducida por el pueblo, en cambio, el ministro de Salud planteaba que no, que Ramón Carrillo planteaba que la salud tenía que estar conducida por el Estado. Y bueno, ahí en esa discusión también se representa esta tensión que llama Svampa la tensión, o sea, la corriente nacional popular oscila entre esos dos momentos, ¿no? Más el momento popular y el momento estatal. Otra matriz es la izquierda tradicional partidaria. Acá estamos hablando de una memoria mediana, ¿no? Pensemos que los aportes de la izquierda, digamos, a América comienzan a tener importancia a fines del siglo XIX, con los aportes principalmente de socialistas, comunistas y anarquistas. Se nutren de diferentes variantes del marxismo partidario, y acá Svampa destaca esta cuestión del partido, ¿no? Es una cuestión instrumental, pero que hace, digamos, pero que tiene centralidad. O sea, hay una centralidad de la forma, porque esa forma, partido, va a definir el ejercicio del poder y por ende del cambio social, ¿no? Por ejemplo, la idea de antagonismo de clases, ¿no? De lucha de clases, o la idea de socialismo, ¿no? El tipo de sociedad que se quiere plantear. Y también acá va a plantear una dinámica con ciertos polos, con cierta oscilación entre una vía más revolucionaria, ¿no? Y otra vía más reformista, ¿no? O vía institucional, ¿no? Que va a apostar a la lógica electoral, principalmente
ahí vamos a tener a las tendencias socialistas que van a ir por la reforma institucional, la lógica electoral, y por la vía revolucionaria vamos a tener a comunistas y anarquistas. Por último, la matriz que más nueva, digamos, más reciente, que ella plantea que está instalada en el marco de la memoria corta, tiene, digamos, esta matriz autonomista, tiene una centralidad en los valores de la autonomía, ¿no? Y en esto va a coincidir con la matriz indigenista, ¿no? Lo cual le va a permitir ciertas articulaciones, la horizontalidad y la democracia por consenso. Después vamos a ver con Natalucci cómo esta horizontalidad, inclusive la democracia participativa, generan también limitaciones. Aparece un relato como en primera persona, ¿no? Un relato identitario de producción del sujeto, en el cual cuenta la experiencia personal de los actores antes que su inscripción en la comunidad, pueblo o la clase, ¿no? O sea, una cierta revalorización de la experiencia personal, de la vivencia del sujeto, ¿no? De esa, como cierta reacción a la inexistencia, ¿no? del excluido. Diríamos una reacción existencial a la exclusión de cierta, digamos, población que para el neoliberalismo financiero es, en la teoría y en la práctica, un sector de población excedentaria, ¿no? Hoy en la pandemia se hablaría de despoblamiento, ¿no? O sea, con posibilidades de desaparición. O sea, hace muchos años ya que para el neoliberalismo financiero globalizado, esta porción de población ya no es como lo era en el capitalismo clásico, en la Edad de Oro, un ejército de reserva que cumplía una función en el sistema de flexibilización de las condiciones de la masa trabajadora integrada, ¿no? La amenaza del desempleo, de vivir en la villa, ¿no? De la pobreza, de la indigencia. O sea, ya hace muchos años que si esa población excedentaria existe o deja de existir, el sistema funciona exactamente igual. Por lo tanto, esta convicción de que no van a ser incluidos por el sistema alimenta este relato identitario, ¿no? Esta reacción existencial. Se nutre, dice Svampa, del fracaso general de la izquierda como de los procesos de desinstitucionalización social, ¿no? O sea, a mayor descomposición social de la sociedad capitalista, más se nutre, por ejemplo, los sistemas de economía popular, ¿no? Los sistemas de reciprocidad, de solidaridad, y esta voluntad, o sea, esta voluntad de autoconstruirse un puesto de trabajo, un puesto en la sociedad, de disputar, digamos, ese reconocimiento como ser humano, ¿no? Como ciudadano, como trabajador. Dice Svampa que va configurando un etos colectivo libertario. Y acá podríamos hacer ciertas conexiones, ¿no? Porque hay una tradición libertaria ya centenaria, digamos, en países como Argentina, del Cono Sur, de la mano del anarquismo. Y por lo tanto acá pueden ir apareciendo ciertas derivas y ciertas, digamos, combinaciones, ciertas capacidades de articulación o de recreación de algunas perspectivas.
¿Por qué? Porque para el anarquismo también la autonomía y, por ejemplo, la libertad eran valores centrales. Por lo tanto, acá, digamos, esta narrativa autonomista va a tener una posibilidad de articulación a partir de ciertos valores centrales con el indigenismo y con el anarquismo, digamos, parte de ese comunismo anarquista que en otras etapas históricas ha quedado, digamos, a la deriva por su inviabilidad política. Bueno, y por último, va a plantear Svampa que esta narrativa da lugar a dos nuevos modelos de militancia, el militante territorial y el activista cultural. Esto es muy interesante porque nos va a hablar de otras prácticas y de otras perspectivas de lucha, ¿no? Estamos hablando del militante territorial en tanto, digamos, constructor de otro territorio, de procesos de territorialización donde se cambia la relación entre las personas y los objetos que hay en ese espacio, dígase economía, dígase hábitat, ¿no? Esto tiene que ver con otra relación con la tierra, con reapropiarse de los bienes comunes, estrategias de reapropiación de los bienes comunes, y esto tiene, por ejemplo, hablamos de tomas de tierras para habitación, tomas de tierra para producción, tomas de fábricas, estamos hablando de procesos de autoconstrucción en esos territorios. Estamos hablando de nuevos circuitos de economía, otras cadenas de producción de valor, de distribución, otros, y el activismo cultural se relaciona con la militancia territorial, porque, por ejemplo, en el caso de la economía popular, social y solidaria, va también a intentar alterarse el patrón de consumo, ¿no? O sea, el tipo de consumo, el tipo de alimentación, el tipo de gasto, el tipo de el perfil de consumo de la población popular va a estar fuertemente impugnado, pero esa impugnación del activista cultural va a ser mucho más global y va a abarcar, por ejemplo, aspectos que tienen que ver, como decíamos, del desarrollo, tiene que ver con cómo vivir la democracia, cómo construir una democracia participativa, cómo cambiar el perfil de consumo, inclusive la perspectiva existencial. Bueno, hasta acá con los aportes de Maristela Svampa, y ahora vamos a tomar los aportes de Emir Sader, el sociólogo brasilero, que nos hablan de que superpuesto, digamos, con todos estos procesos sociales que nos muestra Svampa, hay por detrás, digamos, un pensamiento estratégico, o sea, elementos por ahí más difíciles de captar, pero que en la medida en que logramos sistematizarlos podemos comprender algunos cambios, algunas direccionalidades de procesos que explican, digamos, por qué van teniendo más fuerzas algunos procesos sociales que otros. Por ejemplo, no sé, veamos, para dar un ejemplo, por qué los trabajadores desocupados de los 90 o excluidos de los 2000 pasaron ya más cerca de la primera década del siglo XXI a denominarse trabajadores de la economía popular. Bueno, eso es una decisión estratégica. Entonces eso tiene que ver con mirar un poco más allá de su situación de exclusión,
su situación de desocupación, mirar un lugar posible, construir un horizonte de futuro que no existe, que hay que construirlo, pero que permite orientar teóricamente una intervención social, una construcción política. Entonces, está claro que el pensamiento estratégico está, digamos, presente en los movimientos, ¿no? Encarnado en sus referentes, en sus militantes, en sus dirigentes, cultivado más en menor o en mayor grado. Y Sader, como militante de izquierda, va a preocuparse por los movimientos liderados por la izquierda. Entonces va a decir que nos va a ayudar con una perspectiva histórica a caracterizar la etapa presente, lo que estamos viviendo en este momento. Porque, por ejemplo, él va a decir que estos miembros de la izquierda, ¿no?, que desde el fin del siglo XIX empiezan a arribar a América, desplazados por el hambre, por la revolución industrial, por la destrucción de las economías domésticas, en el ámbito rural, desplazados de la economía y desplazados de la política por sus ideas socialistas, comunistas y anarquistas, de alguna forma la aristocracia europea acuerda con la oligarquía de los países latinoamericanos los planes de emigración y desde acá inmigración. Por lo tanto, con la idea de poblar las pampas argentinas y de varios países del Cono Sur, de población trabajadora de origen norte europeo, impulsan un programa de inmigración que, bueno, que tiene, podríamos decir, efectos no deseados. Vienen de otros países, de otras regiones, del sur y el este de Europa, y con ideas que a la oligarquía no le simpatizaban mucho. Por lo tanto, las estrategias que esa izquierda fue desarrollando, Emir Sader las ubica en tres grandes periodos históricos. La primera estrategia, él le llama de reformas democráticas, que tiene que ver con las posibilidades de que el sistema institucional de respuestas, ¿no?, en términos de legislación del trabajador, de democracia política, de justicia social, y ahí podemos enmarcar, digamos, distintos procesos que en general fueron nacional populares. La segunda estrategia fue la guerra de guerrillas, cuando los golpes de Estado van cerrando esas posibilidades de participación política y social. Toma fuerza la estrategia de guerra de guerrillas en Latinoamérica, pero ya en cierta etapa decae y aparece, digamos, con el neoliberalismo una nueva estrategia que se le va a llamar lucha de resistencia. Emir Sader nos va a decir que, por ejemplo, la idea de la primera estrategia era claramente reformista, ¿no? O sea, reformas sociales, políticas, usando el Estado, diríamos hoy, el Estado capitalista, como forma de reformar la sociedad. Y ese Estado no era cuestionado. Digamos que el mismo Estado que el capital había edificado para defender sus intereses, se intentaba usarlo contra el capital. No, esto desde la misma izquierda empezó a hacer ruido. Y bueno, la experiencia de Chile fue quizá la más avanzada para saber de intentar reformar la sociedad con ese Estado, digamos, que
mantenía como esa complicidad oligárquica, ¿no?, de protección de las élites minoritarias, ¿no?, y aliado a las potencias extranjeras. Por lo tanto, plantean que en el agotamiento de la experiencia chilena, ¿no?, ya manifestó sus límites insuperables, va a decir Emir Sader. Por lo tanto, esa estrategia de reformar la sociedad con ese Estado, con esas instituciones, digamos, que el mismo capitalismo había creado, se agotó. La segunda estrategia que va tomando fuerza a partir de que la primera se torna, digamos, inviable por los mismos golpes de Estado que Estados Unidos y las oligarquías locales van propiciando, se desarrolla en muchísimos países de Latinoamérica, como sabemos, y se alimenta del agotamiento de la lucha institucional democrática. Y durante toda la segunda mitad del siglo XX, digamos, se desarrolla en muchos países, pero también a partir inclusive de los 60, ¿no? Acá tenemos la foto de la muerte de Che, fines de los 60, y el 70 se va agotando. Sader va a plantear que en la actualidad es absolutamente inviable porque termina siendo contraproducente, ¿no? O sea, por ejemplo, alimentar una guerrilla hoy sería provocar una masacre. Por lo tanto, esta segunda estrategia también se agota y nace una tercera, va a decir Emir Sader, que tanto Svampa como Natalucci van a reparar, digamos, en lo que para Sader es la esencia de la tercera estrategia. Y esa esencia pasa, para Sader, por una combinación de elementos de las otras dos. Por ejemplo, de la guerrilla va a tomar la sublevación popular, pero no va a pretender, como la guerrilla, digamos, abolir todas las instituciones del Estado capitalista, principalmente el ejército, sino buscar una salida electoral y en la negociación intentar refundar el Estado, o también podríamos decir que intentar refundar algunas instituciones o parte, digamos, del sistema institucional. ¿No? Esto va variando según los países, las correlaciones de fuerza, pero más o menos el eje me parece está muy bien captado porque Sader va a poder generar un esquema teórico que nos permite, digamos, que abarca desde experiencia de piqueteras argentinas hasta procesos instituyentes venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, procesos, digamos, insurgentes en distintos países, como lo vemos hoy en Chile, o en México, en Colombia, digamos. O sea, esta combinación, o sea, parten, dice Sader, desde fuera de los límites estrictos de la institucionalidad, ¿no? O sea, el piquete, ¿no?, la barricada, ¿no?, al estilo, digamos, Comuna de París, pero en determinado momento de despliegue de las fuerzas, generan una solución política conforme a la correlación de fuerzas que se obtuvo. Y de esa forma se puede, de alguna forma, cuando se agota la vía insurgente, se cambia el eje y se pasa a la negociación, donde se puede de alguna forma recuperar fuerzas para seguir en esa lucha, digamos,
insurgente. Pero ¿cómo se recupera fuerza? Por ejemplo, se negocia una mejor base de sustentación de tu actor, ¿no? Por ejemplo, se negocian políticas sociales, se negocian mejores condiciones para la producción y reproducción de las condiciones materiales del pueblo. Por lo tanto, ahí entra la política social dentro del ciclo de acumulación política de la tercera estrategia. Por lo tanto, la política social queda totalmente implicada a este proceso de cambio social. Queda como parte, o sea, si lo tomamos desde el esquema del ciclo de producción de política pública, la insurgencia es parte, como la negociación, son partes de ese ciclo, son momentos de ese ciclo de producción de la política pública. ¿Cuál es la salida? Bueno, refundar el Estado alrededor de la esfera pública, o sea, ya no como la primera vía reformista de con el Estado reformar la sociedad arcaica, sino con la sociedad, con las nuevas emergencias sociales, reformar el Estado oligárquico, ¿no? Y crear nuevas instituciones, ¿no? Nuevos derechos, nuevas políticas públicas, nuevas constituciones, un nuevo constitucionalismo social y ambiental. Y, por ejemplo, una democratización, ¿no? Tratando de reformular aquellos aspectos del Estado capitalista en términos, diría Boaventura Santos, más nocivos en términos culturales, por ejemplo, la homogeneización cultural, ¿no? El sometimiento de la sociedad por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, pasar como el caso de la Constitución boliviana, ¿no? A una estructura política unificada, pero que responde a una plurinacionalidad, significa prescindir de esa capacidad o de esa pretensión aculturadora del Estado. Ojo que esto está planteado en la teoría, porque en la práctica del Estado boliviano está recibiendo ciertas críticas del indigenismo, por ejemplo, algunas intelectuales orgánicas como Silvia Rivera Kusikanski va a decir que esto es solo letra, digamos, pero en la práctica no se ejerce, digamos, esta plurinacionalidad, sino que se vuelve a recaer en una pretensión, digamos, en alguna medida deculturante, ¿no? En torno a una supuesta mayoría de mestizos que transforman, digamos, a las naciones quechua y mara en minorías, y esto no responde a la realidad, cuando en realidad son la mayoría, son 60% de la población, por lo tanto, esto invierte, digamos, el componente cultural, y esto es un problema, digamos, para el indigenismo. Por lo tanto, hay como todavía mucha tela para cortar en toda esta cuestión multiétnica y cómo se construye, cómo se produce la política desde lo multicultural y desde lo multiétnico. Bueno, hasta acá creo que es central el aporte de Emir Sader en términos de mostrarnos las estrategias, porque, bueno, es lo que está por detrás, ¿no? de lo que vemos, digamos, a través de nuestros sentidos, ¿no? Son esquemas teóricos que nos permiten comprender un poco este rompecabezas y juntar las piezas de ciertos movimientos sociales de la actualidad. Por último, vamos a ver el caso argentino, por ejemplo, que me parece un excelente texto, el de la socióloga Ana Natalucci, perdón, politóloga Ana Natalucci,
de CONICET, de la UBA, y que ella nos plantea el caso, un análisis del ciclo de movilización y de institucionalización de 97-2006. En esa coyuntura me parece que está muy bien elegida porque ahí se manifiestan elementos que en otros momentos no se manifiestan, pero eso no quiere decir de que no estén. En este periodo, en este ciclo de movilización, ella pone el comienzo del ciclo en 97 porque es donde arrancan con fuerza los piquetes, ¿no?, de los trabajadores desocupados en Neuquén, en Salta, en el Gran Buenos Aires, y en el 2006, de alguna forma, esa demanda termina siendo respondida, por lo tanto, el ciclo termina. O sea, ese ciclo de movilización tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. Esta es la idea del ciclo que viene de la teoría de movimientos sociales, que lo vamos a profundizar en otra clase. Y ahí ella plantea cómo los piqueteros, los conocidos como piqueteros, conforman un espacio multiorganizacional. Y que ese espacio en conjunto constituye una fuerza destituyente excepcional, ¿no? Esto inclusive lo han manifestado algunos presidentes, como Rodríguez Sá, diciendo que bueno, o el mismo Duhalde, digamos, ¿no? O sea, la capacidad destituyente les daba miedo a los presidentes. Miedo y no querían agarrar, ¿no? Por eso hasta algún funcionario llegó a decir que la salida de este país es Ezeiza. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, emerge un etos participativo o militante. La sociología en ese momento planteaba que recién se había terminado de agotar el miedo a la represión impuesto por el terrorismo de Estado, ¿no?, desde el 76 en adelante. Y bueno, en el 2001, de alguna forma, lo que se notaba es que se había terminado ese terror y que, bueno, que se volvía a la calle, se volvía a tener, digamos, capacidad de coraje, digamos, de superar ese miedo. Y eso es parte de este etos participativo y militante. Una limitación que aparecía era cómo se renegaba de la dimensión instituyente de la política. O sea, si bien la política que ejercía este campo multiorganizacional tenía la capacidad de instituir o la potencialidad de instituir nuevas leyes, programas, políticas sociales, se lo despreciaba y se imponía una mirada destituyente, ¿no? Por ejemplo, expresada por el eslogan "que se vayan todos", ¿no? Era el que más lo... y eso tenía que ver con una idea de que el Estado neoliberal, el régimen económico neoliberal, era algo monolítico. El Estado era una construcción que estaba, digamos, totalmente homogénea, que era un Estado de clase, o sea, un Estado totalmente habitado por la burguesía, una burguesía transnacionalizada, traidora, vendepatria, y por lo tanto, esta perspectiva que era hegemónica no tenía la posibilidad de ver una fisura en ese Estado, una capacidad de transformarse, de mejorarse. Y otro de los elementos característicos era una división tajante entre lo social, ¿no?, el mundo de lo cotidiano, de la reciprocidad, digamos, el mundo de la proximidad, ¿no?, y el mundo de lo político, ¿no? O sea, el mundo del poder, el mundo del Estado. O sea, tanto la visión monolítica del Estado como la división tajante eran dos convicciones producto del machaque permanente de la perspectiva liberal y neoliberal. O sea, estas dos
concepciones muy fuertes, muy arraigadas en el espacio multiorganizacional, de alguna forma eran producto de la penetración cultural, de la gravitación de las representaciones sociales que había instaurado el capitalismo neoliberal en los sectores populares, ¿no? Podríamos hablar de una subalternidad marcada, un pensamiento subalterno. Y estos dos elementos lo limitaban muchísimo en, por ejemplo, despreciar, y lo condicionaban hacia la idea, hacia la vía de desprecio de la posibilidad de instituir una política. Por eso, Natalucci los va a poner como limitaciones de ese pensamiento subalterno. Bueno, ¿qué pasa en la crisis del 2001? Esta capacidad digamos, de impactar sobre el sistema se expresa cuestionando cimientos del neoliberalismo, no solo su propuesta económica, sino los principios ideológicos, inclusive elementos culturales, y con consecuencias muy importantes, que ella marca dos. Por ejemplo, la performatividad, ¿no? O sea, esa capacidad de enunciar ciertas reglas que van a constituir un campo simbólico desde el cual se produce y se reconoce. O sea, instalar su forma de ver las cosas para, digamos, generar existencia o inexistencia, digamos, de elementos, ¿no? O sea, una capacidad de orientar las prácticas futuras, ¿no? De ese campo, de los distintos, impactar la capacidad de las prácticas de los distintos actores. Esa es la performatividad, ¿no? O sea, el poder que tenés sobre los otros de instaurar ciertas reglas simbólicas que de alguna forma condicionan, ¿no? los discursos y las prácticas de todos los actores. Y esto tiene también consecuencias estratégico-institucionales, ¿no? O sea, de alguna forma, esto instala la necesidad de satisfacer ciertas demandas, porque las instala en la agenda pública, las instala en el debate, y la sociedad no le queda otra que asumirlo como un problema, ¿no? Que es lo que conocemos como el inicio del proceso de producción de política pública, ¿no? Donde, bueno, el primer paso es instalar un problema en la agenda y que la sociedad y el Estado lo asuman como un problema social, como un problema de todos, y no es un problema privado que lo tiene que resolver cada uno, sino que lo tiene que asumir el Estado representando a la sociedad. Por lo tanto, hay transformaciones institucionales como consecuencia. Bueno, por ejemplo, para describir un poco, digamos, qué nuevo escenario se había construido, bueno, un elemento central es este ethos participativo, ¿no? Esta mentalidad participativa que rompe con todo lo que venía heredado del gobierno militar desde el 83, ¿no? La postdictadura, de alguna forma, había sido consolidada por el neoliberalismo como una situación social individualista, fragmentada, atomizada. O sea, la verdad, era muy difícil en los 80 y en los 90 armar y sostener cooperativas, porque por el propio individualismo como forma de participación social que se proponía primero desde el terrorismo de Estado y segundo desde el individualismo propio del neoliberalismo. Entonces, esto se empieza a fisurar, esto se rompe, se empieza a hacer agua y emerge, digamos, un deseo de transformar en la medida de lo posible esa democracia delegativa en una democracia representativa, ¿no? O sea,
empezar a sacarle el poder a la clase política y empezar a asumirlo. Esta idea de delegar empieza a ser cuestionada. La autorreferencialidad de la clase política se quiebra, o sea, ya los políticos no pueden funcionar como dicen los politólogos, ¿no? Dentro del sistema político. O sea, aparece gente fuera del sistema político que el sistema político no puede no reconocer. O sea, se rompe, se abre ese sistema político para generar participación política, ¿no? Por lo tanto, ya los políticos no pueden hablar solo de ellos, sino que tienen que hablar de los otros, ¿no? Se recupera el lenguaje de derechos. Pensemos que la idea de derecho era mala palabra para el neoliberalismo de los 80, de los 90, porque, bueno, era volver a un Estado ineficiente, era volver, digamos, al que te roba, ¿no? El Estado como garante de derechos era, digamos, lo que no se debía hacer. Empieza a quebrarse esta idea de que lo social está separado de lo político y empieza a reconocerse de a poco que lo político es una dimensión más de lo social, ¿no? Es la condensación de poder sobre esa vida social. Y por lo tanto se empieza a experimentar en la producción política de un determinado orden social, de una determinada situación social, ¿no? Cómo se produce políticamente una determinada base social, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo se lo transforma en una fuerza política, ¿no? Entonces empieza toda una experimentación, ¿no? Renace una experimentación, ¿no? Porque pensemos que parte del terrorismo de Estado era que esto los gobiernos neoliberales de la época de Menem, de Duhalde, lo machacaban también, ¿no? Lo político como algo sucio, como algo que entorpece lo social, que lo ensucia, ¿no? Que lo lleva, digamos, hacia los intereses mezquinos, particulares, ¿no? O sea, no, la idea de lo político era una idea absolutamente bastardeada, ¿no? Entonces renace, digamos, una politicidad relacionada a la lucha social, a la lucha colectiva, digamos, se reconceptualiza la idea de lo político, ¿no? Porque se desanda esta idea construida de lo político como tabú, ¿no? Popular para el pueblo, o sea, el pueblo no debía hacer política para la postdictadura de los 90, digamos, ¿no? De los 80 y de los 90. Más que todo de los 90. Por lo tanto, podemos decir que se difunde una dinámica asamblearia, ¿no? Esto lo vemos en barrios, en sindicatos, y esto es muy interesante porque, bueno, cómo se conectan estos distintos espacios sociales, ¿no? O sea, la dinámica, o sea, la dinámica barrial va a incorporar, digamos, parte de la herencia del pasado sindical de muchos habitantes del barrio que han perdido su trabajo, pero han incorporado en las fábricas, digamos, experiencias que van a traer como todo un bagaje organizativo, ¿no? Que va a ser parte de los repertorios de los movimientos sociales territoriales, como puede ser en los delegados, que en vez de delegado de fábrica, de sector, va a haber delegados de manzana, en vez de asamblea de fábrica, va a haber asambleas de barrio, digamos, el tipo de, en vez de piquetes en la puerta de la fábrica, va a haber piquetes en la ruta, en el acceso al barrio. Entonces, todos esos repertorios se recrean desde una especie de modularidad estratégica, va a decir,
Tarrow, porque en realidad el repertorio modular es una forma de recrear algo que aprendiste en un escenario, en una experiencia histórica, y la recreás en otro escenario, en otro contexto, en otro momento histórico. Y estratégico porque de alguna forma va a estar guiado por una idea de seguir la lucha en la nueva etapa. Bueno, acá, para el caso del campo multiorganizacional argentino, ¿no? Conocido popularmente como piquetero, Natalucci nos va a plantear que las matrices de pensamiento, más que una idea de matriz de pensamiento, matriz sociopolítica como es Vampa, o de estrategias, nos va a plantear la categoría de gramática política, ¿no? Como esas formas o estilos de construcción de la política y de distribución del poder, ¿no? En el sentido de un juego de reglas no escritas que delimitan las pautas de interacción de los sujetos y también de coordinación y de las intervenciones públicas. O sea, en síntesis, la gramática política orienta la teoría de cómo pensamos la política, pero también la práctica, de cómo acumulamos, cómo nos relacionamos, cómo coordinamos y cómo, digamos, definimos cierto repertorio de acción. Y bueno, en estas gramáticas ella va a destacar tres: la gramática autonomista, la gramática clasista y la gramática movimentista. La gramática autonomista va a tener relación con la matriz, digamos, de pensamiento autonomista que plantea Svampa, y va a referir, digamos, a los mismos procesos. Y acá Natalucci profundiza un poco más en cómo piensan la política los grupos autonomistas. Me parece una categoría fundamental porque nos va a permitir, digamos, este conocimiento de los actores, nos va a permitir pensar la política social, pensar las intervenciones, de forma tal de que puedan conectarse con ese actor, con sus representaciones, con sus prácticas, con sus formas de pensar lo nuevo, lo instituyente. Por ejemplo, para estos grupos, ¿no? Tenemos una centralidad en los mecanismos deliberativos, ¿no? O sea, se promueve lo asambleario, lo horizontal, el consenso, se priorizan los territorios, ¿no? Lo territorial, la base, y el cambio es siempre desde abajo, en el aquí y ahora, desde lo cotidiano, ¿no? Hacia arriba. Esto lo que trae, de alguna forma, este espacio, esta centralidad de la base, trae cierta dificultad de articulación, ¿no? Porque digamos que lo que hacemos, el sistema lo que hace es permitir, digamos, la diversidad permanentemente. Por lo tanto, cuando se quieren unificar, digamos, los movimientos, digamos, y pasar de micromovimientos a un movimiento regional o nacional, bueno, hay que articular toda esa diversidad y por lo tanto hay más complejidad, no por la propia diversidad. Por lo tanto, no goza de una disposición jerárquica que imponga, digamos, una mirada unificada. Y bueno, el representante de alguna forma está sospechado, ¿no? por esta tendencia, digamos, basista, de no delegar, de tratar de no delegar por lo frecuente que ha sido la tradición de estos representantes, que de alguna forma han quedado subsumidos por las estructuras políticas estatales y han traicionado, digamos, a la base.
Otra limitación que tienen es que conciben al régimen político como monolítico, en el sentido de que lo lleva al que se vayan todos, ¿no? A la acción destituyente y a resistir la dinámica instituyente, ¿no? Porque lo instituyente sería, bueno, volver a creer en el sistema que los excluyó, que los marginó. Esto es importante, digamos, estamos hablando del 2001, y esto después tenemos que ir viendo cómo fue cambiando, ¿no? En el mismo proceso. Pero básicamente, digamos, la gramática autonomista la podemos seguir encontrando en esta situación, más allá de algunos cambios. Por otro lado, la gramática clasista. Bueno, como ejemplo de las gramáticas autonomistas, tenemos los grupos que han sido de los trabajadores desocupados del MTD o CTD, o algunos de la UTT en la actualidad, digamos, que tienen más una perspectiva, o de barrios de pie, digamos, más de tipo autonomista, ¿no? En la gramática clasista, por ejemplo, podríamos ver caso típico de la corriente clasista y combativa, por ejemplo, o algunos partidos de izquierda, y que Svampa relacionaría esta gramática clasista a los partidos, a la matriz partidaria de izquierda, ¿no? de Svampa. Comparten con la autonomista esta visión monolítica del régimen político, ¿no? O sea que el Estado no es un Estado mejorable que pueda generar justicia social, que pueda generar ámbitos, digamos, de participación. O sea, es un Estado, como dice Rita Segato, ¿no? Es un Estado que está cristalizado y está fatalmente determinado por la oligarquía de cada uno de estos países, y por lo tanto imposibilitado de dar una respuesta popular, democrática, autónoma, de respeto cultural. Por lo tanto, es una mirada fatalista, ¿no? O sea, el Estado está, digamos, el Estado está cristalizado, es monolítico, está 100% habitado por la burguesía y no es capaz de transformarse, no es capaz de producir la justicia social. Entonces, ese Estado es homogéneo, ¿no? Y es un instrumento de la clase dominante. Es una perspectiva, digamos, marxista clásica, ¿no? Del marxismo más ortodoxo. El horizonte de futuro que plantea la gramática clasista está, digamos, relacionado con la revolución, no con la reforma, ¿no? O sea, la revolución organizará las clases sociales y desaparecerá el capitalismo, ¿no? Y por lo tanto empieza a ser importante la vanguardia, o sea, el partido que conduzca a la clase trabajadora, y por lo tanto desde ahí va a aparecer como central también el vínculo pedagógico, ¿no? Donde esos líderes o esos miembros del partido enseñan, capacitan, bajan línea desde el punto de vista a partir de la práctica de la discusión ideológica, ¿no? Fortalecen la conciencia de clase y transforman, digamos, a los miembros del pueblo en militantes, y a los militantes en cuadros y del partido, ¿no? Propician una estructura de tipo vertical, y si bien permite, digamos, facilita la articulación en términos de, digamos, de que la sumisión a una autoridad partidaria digamos, resuelve la diversidad de las posiciones de base, también esa articulación es limitada, porque para la base, digamos, someterse, digamos, a una conducción centralizada tampoco es
algo, digamos, mecánico y directo y simple, digamos. También ahí hay limitaciones a partir de que se ejerce una dominación. Esa verticalidad es también resistida por las bases. Por lo tanto, también esta fuerza orienta a una perspectiva destituyente. Por último, Natalucci nos va a plantear la gramática movimentista, que, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, supongamos, la FTB acá de Delía, o la organización barrial Tupac Amaru, ¿no? de Milagro Sala. Tienen recogen, podríamos decir, tradiciones que vienen más como lo mostraba Svampa o Argumedo, de la tradición mestiza, digamos, de los gobiernos nacional populares, las experiencias radicales y peronistas en el siglo XX, y según Argumedo, con raíces también del mestizaje, digamos, propio de la población criolla y de las luchas del siglo XVII, XVIII y XIX, las luchas antiimperialistas. Entonces, la gramática movimentista plantea un cambio social a partir de entender la historia en dos tipos de periodos: periodos de avance y periodos de retroceso. En los periodos de retroceso tenemos la resistencia, que está caracterizada por fragmentación de las fuerzas populares, y en los de avance por articulación de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, el Frente de Todos sería un momento de articulación de fuerzas con idea de poder avanzar. En cambio, durante el gobierno de Macri, estas mismas fuerzas se entraron en dispersión, y por lo tanto se ha entendido como un momento de resistencia, pero también de fragmentación y de rearticulación, ¿no? O sea, de búsqueda de nuevas formas de organización. La organización, a diferencia de la idea del partido o la idea, digamos, de las bases, es pensada como un puente entre el pueblo y el Estado. O sea, acá aparece el Estado como algo a relacionarse. En cambio, en las otras dos gramáticas, el Estado es algo a abolir, es parte del problema. Acá el Estado es parte de la solución, pero que de alguna forma esa organización necesita incidir en ese Estado, ¿no? Porque el pueblo no participa del Estado, sino a través de la organización. Por lo tanto, ahí la organización cobra centralidad y va a intentar impulsar un proyecto popular. El proyecto popular, de alguna forma, es la idea de instalar esas demandas sociales en el plano político. Por lo tanto, acá empezamos a ver que esta gramática no tiene tanto problema con la diferenciación que generó el neoliberalismo tajante entre mundo de lo social y mundo de lo político. Entonces, aparece la dimensión instituyente y el lenguaje de derechos, ¿no? O sea, aparece una forma concreta donde ese proyecto puede tomar forma, ¿no? O sea, la forma de derecho sería la forma de transformar una demanda social, un problema social, en una conquista, en algún elemento que a través de la organización y el Estado vuelva a esa base social, transformando la situación de esa base social. No hay un programa, a diferencia de las formas partidarias, ¿no? De las gramáticas clasistas, por ejemplo, que tienen un programa claro, una idea porque al darle centralidad al partido, el partido tiene la capacidad de organizar el debate.
En cambio, en estas gramáticas movimentistas, su dinámica, su cotidianidad, es más, como dice García Linera, es la forma multitud, o sea, es una forma desordenada de convivencia y de práctica, y no tan disciplinada como el partido. Por lo tanto, eso va a ir en detrimento de la definición de un programa. Por ejemplo, el caso típico es el peronismo. El peronismo nunca tuvo un programa muy claro. En cada etapa histórica se propone reactualizar sus banderas y al momento, digamos, histórico, y esto es casi una característica de los movimientos, o sea, no son partidos. Agrega cómo construyen ese programa, bueno, un poco como lo dice la teoría de Ernesto Laclau, o sea, la agregación de demandas, ¿no? Él habla de una especie de sumatoria equivalencial de demandas, como dándole valor, digamos, a cada uno de los grupos sociales que conforman ese pueblo y sus problemas, ¿no? Desde una perspectiva igualitaria de dignidad que nos recorrería a todos y a todas, y, y que se termina definiendo en el ejercicio del poder. Por lo tanto, ahí aparece como un componente de pragmatismo muy fuerte que los va a diferenciar a inclusive las otras dos gramáticas. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué pasó en la coyuntura del 2003? O sea, cuando asume Kirchner, ¿no? Esta cosa tan imprevista en la historia, también fue muy imprevista para el campo multiorganizacional, porque realmente quedaron absolutamente como descolocados en ese nuevo escenario, ¿no? Era algo impensado, es algo inesperado. Por lo tanto, lo que estructuraba el campo se empieza a debilitar, ¿no? El dilema instituyente-destituyente, que de alguna forma venía resquebrajando el espacio multiorganizacional, con la asunción de Kirchner, eso ya se tornó una división importante. ¿Por qué? Porque los sectores del campo que pensaban que era posible una institucionalización, se incorporan ante la invitación de Kirchner a la gestión del Estado. En cambio, los que pensaban que era una vía muerta, que no había ninguna posibilidad de avanzar por ese lado, rechazan la invitación de Kirchner de gestionar el Estado. Por lo tanto, ahí se divide el espacio, y a partir de las mismas gramáticas, las gramáticas autonomistas y clasistas pasaron a la oposición, y los movimentistas fueron oficialistas y conformaron lo que se conoció como el espacio militante kirchnerista, ¿no? Por ejemplo, Unidos y Organizados, ese tipo así como de agrupamiento que juntaba, digamos, a muchas organizaciones diferentes que venían como de distintos lugares, no, digamos, así de una militancia partidaria como el Partido Justicialista, sino de distintos movimientos, sí, movimientos sociales. Bueno, y ahí se genera, digamos, toda una especie de avance, el propio avance de la gestión, pone en debate y en tensión una serie de cuestiones que determinan, por ejemplo, debatir si están en un avance o en una resistencia, ¿no? O sea, supuestamente para las gramáticas clasista y autonomista había que seguir resistiendo, porque este Estado era en realidad el problema. En cambio, las gramáticas movimentistas van planteando que hay posibilidad de avance. Por ejemplo, otro punto de cuestión es, bueno, cómo articular el trabajo social con el trabajo político, cómo
porque, digamos, rompiendo una tendencia histórica de que la incorporación en el Estado en la década del 80 y del 90, de alguna forma, suponía la desarticulación de la organización. Y esto es una cuestión muy cara para las organizaciones sociales. Por lo tanto, incorporarse al Estado no podía suponer la desorganización popular, como si lo prescriben, por ejemplo, muchos programas del Banco Mundial, que, bueno, hay que generar los programas del Banco Mundial que en gran medida orientan la intervención de la política social, proponen resolver las demandas sociales, pero encontrar un punto de equilibrio entre oferta y demanda que tiene que ver con bajar la demanda. Para bajar la demanda hay que disminuir la capacidad de esas organizaciones sociales de instalar demanda. Por lo tanto, sistémicamente es una planificación de la desorganización. Por lo tanto, esto es muy caro para las organizaciones sociales y por lo tanto el debate en este campo fue muy fuerte. Bueno, otro debate de tensión era qué lugar ocupar dentro del armado, ¿no? Como puede pasar hoy en el Frente de Todos, ¿qué lugar ocupan los movimientos sociales? Son, digamos, una tendencia de izquierda dentro de un armado o una alternativa independiente, o sea, no queda claro cómo se deben relacionar con el resto de las fuerzas políticas que por ahí son más de derecha o son más conservadoras o estadocéntricas, digamos, y no ven con buenos ojos la acumulación de poder en las organizaciones sociales, ¿no? Como hoy se debate mucho, por ejemplo, entre el movimiento Evite y la Cámpora, digamos. O sea, cuál es la relación que deben tener. Y bueno, esto fue muy fuerte en esa etapa. Y obviamente, el lugar de la institucionalización, ¿no? Si institucionalizar significaba olvidarse de esa base, ¿no? Que es lo que vivimos durante estas décadas de postdictadura como cooptación, y que hoy es muy también criticado por Maristela Svampa, por ejemplo. Ella tiene una perspectiva de que hubo mucha cooptación, o sea, mucha traición, digamos, a esa base en el sentido de la autonomía, o sea, perder la idea de lo que de alguna forma es tu actor y captar y de alguna forma construir un pensamiento subalterno a partir de la propuesta, digamos, que el Estado impone en una forma, digamos, de nueva visión de la política, más allá del mandato que vos tenías, ¿no? Esto sigue siendo hoy un debate muy fuerte, porque, bueno, sigue buscándose una vía de emancipación, o sea, un programa social evidentemente no es lo que buscan, digamos, sino que buscan un cambio social mucho más sólido, por ejemplo, volver a tener un trabajo digno, una vivienda digna, que es mucho más que un hábitat digno, un ambiente digno, ¿no? Entonces empieza de alguna forma a cuestionarse, digamos, qué es esta institucionalización. Y por lo tanto un debate que llega hasta hoy, si la gestión del Estado tiene que ser estadocéntrica o autónoma, ¿no? Este viejo debate entre, digamos, Eva Perón y el ministro de Salud, donde decía, bueno, ¿quién conduce, ¿no? La política social, ¿no? Si el pueblo o el Estado. Bueno, hasta acá es un poco la idea de esta clase sobre movimientos sociales latinoamericanos. Espero que haya sido de su interés y bueno, muchas gracias por la atención.